Chucha. Qué calma. Siempre cuando hay un temblor fuerte, o siempre cuando hay un terremoto, o un sismo fuerte, uno se pregunta, ¿qué hacemos en ese momento? Y lo primero que pasa es que siempre las personas, en verdad, vamos a decirlo localmente, los chilenos nos preocupamos por el instinto de supervivencia. Pero generalmente, una vez que pasa todo eso, que pasa el ruido, que pasa la réplica, empiezan los análisis en televisión, en los medios de comunicación, en la radio, por ejemplo, también. Y hay algo que me carga, no me gusta para nada, que es que muestren a personas hablando de las características del sismo, que si fue la placa de Nazca, la placa sudamericana que se introdujo sobre la misma. Pero, pero yo me pongo a ver sobre las personas. Esa información no les sirve de nada a las personas. Y de hecho, claro, algunas personas que tienen internet en el celular y están justo en un terremoto y tienen internet y quieren saber de cuánto fue la magnitud Richter exacta. Entonces, ¿qué sacan con esa información? ¿Qué sacan con tenerla? No sacan nada. ¿No tienen, no tienen nada mejor que hacer? ¿Mm? Pero en cambio, me quiero enfocar directamente en el minuto cuando se encuentra todo tranquilo, se encuentra todo relajado. Puede ser de noche, sí, me gusta de noche porque las defensas están muy bajas. Existe una despreocupación total acerca de lo que va a pasar. Incluso puede que ocurra algún movimiento, ¿ah?, de tierra justo cuando estemos en pleno sueño, o sea, en pleno sueño en la profunda, así que no despierta ni un gato en el techo, bueno, así, y que empieza a temblar. En ese momento yo no escuchaba a nadie en televisión ni en ningún medio de comunicación masivo diciendo qué precauciones tiene que tener esa persona o esa familia o ese grupo de personas en el momento en que se empiece a mover la tierra. Siempre muestran a los expertos que hablan de las características del sismo. Entonces, ese es un punto que me gustaría corregir desde ahora. Dejar en claro que, obviamente, los expertos no son prevencionistas de riesgo. A mí me encantaría que, después de un sismo grande, hablen prevencionistas de riesgo en vez de expertos en sismología, por ejemplo. Que es algo que no sé si los medios necesitan seguir expandiendo algo que ya sucedió, porque un terremoto dura 2 minutos, con suerte, y siguen hablando 24, 36, hasta 48 horas después de las características, de las consecuencias que dejó, de los daños materiales, etcétera. Pero volvamos a la noche, volvamos al minuto donde las defensas están absolutamente desprotegidas. Y efectivamente empieza un sismo. Empieza un sismo que te despierta el cerebro, te hace abrir un ojo, empieza un movimiento muy suave. Y ahí tenemos a dos personas. Vamos a tomar el ejemplo A, que no está preparado, y el ejemplo B, que sí está preparado.
Cuando empieza a ocurrir un sismo, el ejemplo A entra en pánico, se mueve, se despierta, entra en modo alerta. En cambio, el ejemplo B, lo que menos le importa es la cantidad de minutos o segundos que va a durar ese sismo, porque tuvo una preparación previa. Entonces, el ejemplo B obviamente está mucho más preparado. ¿Cómo consiguió esa tranquilidad en el momento de un sismo o de un terremoto? ¿Cómo consiguió esa tranquilidad? Que es lo mismo que decir seguridad. Tranquilidad es lo mismo que decir seguridad. Nadie te va a decir en televisión abierta después de un terremoto que hay que tomar precauciones básicas, sobre todo en el entorno en el que te rodeas. Siempre van a estar hablando de características de profundidad del terremoto, o cuánto daño provocó en la ciudad, o cuántas horas lleva la luz cortada, o en cuánto tiempo va a llegar el agua, todas esas cosas. Pero nadie te va a decir qué hay que hacer en ese momento. Yo creo que hay que ser muy precavidos, hay que tener mucha precaución con el hecho de que estamos rodeados por una fuerza de gravedad. Todo lo que te rodea está involucrado en eso. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una botella de vino y la dejo en mi velador al lado de la cama y hay un sismo 8.0, esa botella de vino va a caer al suelo, va a romperse ese vidrio, y si yo no estoy preparado y estoy acostado, me voy a tener que levantar, y si me olvidé que la botella se quebró, entonces obviamente voy a estar con los pies descalzos, piso el suelo, y hasta ahí no me llego porque me provoca una herida del porte de un buque, gracias a qué? A la gravedad que hizo que la botella de vino cayera. Entonces el vidrio se rompió y mis pies sufrieron una herida muy profunda a causa del vidrio roto. Qué buen ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo. Entonces, hay que estar la mayor parte del tiempo en un ambiente muy seguro. Y seguro significa tener en consideración absolutamente la fuerza de gravedad que te rodea. Siempre hay que tomar en consideración que los elementos que más peligrosos son constan de los que se rompen. A diferencia del plástico, porque si tú tenías un vaso de plástico, el vaso de plástico se va a caer pero no se va a romper. Lo que sí pasa con el vidrio. Mucho cuidado con el vidrio. Que esté sobre tu altura cuando estés en una posición de preocupación absoluta. Mucho cuidado con los platos de loza, mucho cuidado con los vasos de vidrio, mucho cuidado con las botellas de vidrio. Hay personas que también se preocupan de la tele, del LED, ¿ah? Del LED de 55, el LED de 49 o el LED de 55, Ultra HD 4K, pero están preocupados de que apenas empieza a temblar, apenas empieza el sismo, apenas empieza el terremoto, se van directo a la tele, weón, para que no se les caiga la tele, ¿ah? Pero, weón, eso hay que tenerlo pensado antes, o sea, chucha, ponle una amarra la tele, weón, amarra la tele a la muralla, no sé, hace una especie de amarra, ¿ah? A la muralla, y así no te vayas a tener que preocuparte en ese momento exacto del LED, porque hay cosas mucho más importantes que preocuparse de una pantalla, por ejemplo. Obviamente, esa situación es absolutamente evitable. Como también lo es el hecho de que hay una creencia que existe todavía, y soy testigo ocular de eso, que cuando empieza el terremoto, las personas que ya tienen más de 40 años empiezan a sentir esto así como está temblando, y se levantan, ¿no? Se levantan y se ganan debajo de la puerta, weón. Pero ganarse debajo de la puerta no tiene sentido, y no es literalmente abajo de la puerta, sino que abajo donde está, donde uno cierra la puerta, justo ahí. Pero eso no tiene sentido porque al final es la misma estructura que te rodea. En el caso de que
fuese material sólido de construcción. O sea, el riesgo de que se caiga el material sólido, y estoy hablando de concreto en este sentido, es la verdad el mismo que si tú estás en la puerta, en la parte de la puerta, ¿ok? Que si tú estás en la parte de la cocina, si tú estás en el living, si tú estás en el baño, es el mismo riesgo. Así que no tiene sentido levantarse, abrir la puerta, porque incluso me puse a analizar. Cuando hay un movimiento fuerte, las personas reaccionan como a los 30 segundos después de sentirlo, y a los 30 segundos la verdad es que es muy complicado caminar. Y no vaya a ser que, por el hecho de que ni Dios lo quiera, yo tampoco lo quiero, pero la persona empiece a caer en una especie de desesperación por sentirse segura en un lugar dentro de su casa que no lo tenía contemplado antes de un terremoto y no pensó en ese sentido, y esa solución la debió haber pensado mucho antes. Entonces entra en pánico, su corazón se acelera, y al acelerarse su corazón, lamentablemente, tiene más de 40 años, obviamente tenía algunos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y, y está al borde de la muerte, solamente por sentir agitación, una agitación muy profunda en el pecho. Entonces, lógicamente, la calma es muy importante. Pero antes de la calma, hay que tener la prevención, la preocupación, y así obtenemos la seguridad en el ámbito en el que nos rodeamos todos nosotros. No podemos tener un ambiente inseguro. Tenemos que tener todo controlado en el caso de que suceda algún imprevisto. Que los terremotos no se pueden predecir, pero sí puedes predecir tu seguridad. Sí puedes predecir el hecho de que tú no tienes que estar en un ambiente inseguro. Eso no cuesta nada. Salvarte la vida no cuesta nada. Tu propia vida. Yo pienso en las personas que perdieron la vida en el momento en que entraron en pánico cuando estuvo este movimiento telúrico. Obviamente su corazón se acelera, se agitaron. Creo que nadie le había dado una charla acerca de cómo había que reaccionar en ese momento y qué había que hacer antes de que ocurriera un sismo para que estuvieran preparados. Estuve pensando en la relación del tío Emilio y un terremoto. ¿Qué tienen en común el tío Emilio y un terremoto? Que los dos te dicen, te pillamos por compadre. O sea, el tío Emilio te pilló haciendo esto y el terremoto te pilló en tal situación. Entonces, cuando te pille, hay que estar preparado. Hay que estar siempre preparado. En tu casa o cuando estés de visita, siempre hay que estar preparado. Y siempre hay que conocer los puntos fuertes y los puntos débiles del ámbito de seguridad en el ámbito de la construcción donde te encuentres. No lo mismo estar en una casa de adobe que estar en una casa de material sólido. Siempre es recomendable, obviamente, escapar de una casa de adobe. Y eso no lo he escuchado nunca. Porque imagino que los medios de comunicación masivos ya asumen que eso es una realidad, que eso es un hecho. Pero a pesar de que sea una supuesta realidad, no se transmiten. El hecho de contener a las personas y cómo deben reaccionar post terremoto. Porque el hecho del post terremoto no tiene sentido si no estás preparado. Vas a entrar en pánico, tu corazón se va a acelerar, vas a mirar para todos lados y quizás en esos momentos te sorprenda el destino
y, por ejemplo, se caiga parte de un tendido eléctrico y justo esté en la calle y el tendido eléctrico se vuelva como una culebra así que le cortaron la cabeza, y ahí entramos en pánico total. Todas esas cosas pueden pasar. Entonces, lo recomendable es estar preparado y que ojalá no pongan a expertos en sismología después de que ocurra algún terremoto en los medios de comunicación masiva, sino que pongan a personas que están entrenadas, personas que saben cómo manejar a la población en casos como el estado de excepción, por ejemplo. Y en ese sentido, hay ciertos minutos después de un terremoto que uno tiene que estar muy protegido, porque si no pasa lo que sucedió cuando, de hecho los videos están en internet, me acuerdo que estaban robando, creo que unos plasmas en ese tiempo, de una tienda. Entonces Amaro Gómez Palo le pregunta: ¿usted cree que esto es un bien de primera necesidad? ¿Por qué cree que es un bien de primera necesidad? Si esto no le va a ayudar a alimentar a su familia. Entonces, Amaro Gómez Pablo, cuando entrevistó a esas personas que estaban hurtando, aprovechándose de la situación, la verdad es que no sé qué pensaban, porque de hecho la luz se había cortado, pues, bueno. O sea, te robaste un artefacto eléctrico y no tenías luz. No tiene sentido. Efectivamente, no tiene sentido, porque lo que te robaste no te va a quitar el hambre, lo que te robaste no va a alimentar a tu familia, lo que te robaste no va a suplir las necesidades biológicas de las personas, pues. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre es recomendable tener, lo que digo yo, una mini bodega, un mini bazar dentro de tu propia casa, con alimentos no perecibles, obviamente. Yo lo hago, y en ese sentido me da tranquilidad. Mucha tranquilidad. Y había algo muy interesante, y era que yo personalmente, voy a decir yo, ¿cómo siento yo cuando sucedió el 6.7 de enero del 2019? La verdad es que ni siquiera me levanté. Y no es la primera vez que ni siquiera me levanto. ¿Por qué? Porque ni siquiera mi corazón se aceleró. Lo que me provocó una sensación es el ambiente externo, y me refiero a los gritos. Gente caminando rápido, alguna gente que estaba corriendo. Los gritos de las mujeres, sobre todo, que no estaban preparadas para ese movimiento. Eran los mismos gritos que están disponibles en un video donde ocurrió el 6.7 de enero y estaban en un auditorio lleno de público. Estaban en una obra y empieza el movimiento así que se escucha como... Entonces está el terremoto ahí y la gente empezaba a gritar y los niños empezaban a... ¡Ay, mami! Y la niña... ¡Ay, mami! Y las mujeres... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Y empezaban a gritar y se detuvo la obra, weón. Es un caos, weón. Toda la gente buscando las vías de evacuación. Empezaban a caminar y empezaban a temblar y algunos se caían, weón. Se agarraban literalmente de la persona que iba adelante para no perder el equilibrio. A ese nivel, weón. O sea, empezó el caos. Y generalmente cuando están en grupo empieza el caos. La masa sigue lo que la mayoría hace. Basta que unas pocas mujeres se desesperen y empiece el grupo completo a preocuparse, a exaltarse, a estar al borde de un ataque
ataque cardíaco para las personas que son mayores de 50 años. No, yo la tengo acá, Chuta, espérame. qué Temblando en este momento en complicado Serena. en ese sentido, ¿no? Muy Pero fuerte, ya, para ir cerrando, yo estoy terminando esto, así que terremoto. en síntesis, mucha precaución, no más vidrios, seguridad ante todo, prevenir, no sacamos nada con preocuparnos, sin antes estar muy bien resguardados en nuestra propia sala, en nuestro propio ambiente, en nuestro propio lugar en que nos rodeamos. Así que ojalá De 5 a las 8 de la tarde. que todos sigamos bien, que todos sigamos en paz, que todos sigamos muy relajados y sin Sí, súper fuerte. preocuparnos por lo que suceda No, sí, no cuando para. ocurra un terremoto. No para, sigue. Se sigue moviendo todo, no para. Se sigue moviendo, ya llevamos un buen resto. No para de temblar.